Hola amigos, ya estamos aquí entusiasmados. Mirad, ¿cuál es la piedra espiritual tan pesada que nadie puede levantar? La piedra espiritual que todos quieren levantar es tangible y por otro lado, tan pesadamente espiritual que nadie hasta hoy ha podido levantarla. Tal vez algunos están pensando que tienen el suficiente poder político, religioso o incluso histórico como para poder controlar, dominar o levantar esa piedra desconocida al momento, ¿verdad?, de la que hablamos. Pero, ¿cuál es la piedra espiritual tan pesada que nadie puede levantar? ¿Dónde está esa prodigiosa piedra que nadie puede controlar? ¿La piedra está en el cielo o en la tierra? ¿Podemos identificar la piedra y tocarla con nuestras manos? Preguntas y respuestas que vamos a contestar en este programa y que a muchos les va a sobresaltar la mente y el corazón. La piedra espiritual de la que hablamos es ciertamente tangible, como ya hemos señalado, pero espiritualmente es tan pesada que todos los que han intentado tomarla en sus manos se han hecho daño al punto de ser literalmente despedazados. ¿Es posible que exista una piedra tan poderosamente pesada que quienes la toman son despedazados? Sí. Absolutamente sí. Todos los que han intentado tomar la piedra de la que estamos hablando, espiritualmente tan pesada que nadie ha podido levantar, han sido despedazados, destruidos, divididos y arruinados en el sentido más amplio de la palabra arruinados. En toda la historia, fijaros lo que os estoy diciendo, permíteme que controle a ver si estamos hablando bien. En toda la historia, desde que el mundo es mundo, aquellos que han tratado de poseer la piedra espiritual, empleando una fuerza violenta aparte de su destrucción, lo que ha causado es miles e incluso millones de muertes de personas inocentes. El lugar donde está la piedra es especialmente codiciado por todos los pueblos y naciones que quieren, como mínimo, una parte de esa piedra pensando en que van a poder poseerla y así dominar el mundo físico y espiritual. Antes de saber y responder a la pregunta ¿cuál es la piedra espiritual tan pesada que nadie puede levantar?, vamos a realizar un breve recorrido por algunas de las piedras denominadas como sagradas que están en muchos lugares del mundo. Va a ser muy interesante, ¿eh? En este recorrido vamos a empezar por el lugar más lejano al punto geográfico donde está la que hemos llamado la piedra espiritual tan pesada que nadie puede levantar sin hacerse daño. María Isabel. Mirad, empezamos en Australia. Está la piedra más grande y pesada que se conoce en estos entornos y que se llama el Uluru, también llamado Ayers Rock o la roca de Ayers en español. Es una formación rocosa compuesta por arenisca que se encuentra en el centro de Australia. La montaña fue bautizada Ayers Rock por el agrimensor y explorador William Gosse. El día de su descubrimiento, el 19 de julio de 1873, en honor de Sir Henry Ayers, por aquel entonces secretario superior del sur de Australia. Es, junto con Kata Tjuta, uno de las mayores atracciones del Parque Nacional Uluru Kata Tjuta, siendo uno de los mayores monolitos del mundo, con más de 348 metros de alto, 9 kilómetros de contorno y 2,5 kilómetros bajo tierra. Uluru es un lugar sagrado para los aborígenes australianos y desde 1987 es patrimonio de la humanidad. Uluru, fíjate qué nombre complicado tiene, es además conocido como el ombligo del mundo. Fíjate tú de este tema, ¿eh? Por tanto, ¿es el Uluru la piedra espiritual tan pesada que nadie puede levantar?
Bueno, aunque acabamos de empezar este recorrido por las piedras sagradas o mágicas, como las llaman algunos, podemos decir con toda seguridad que esta no es la piedra espiritual de la cual estamos hablando o estamos buscando. Ahora, desde Australia nos vamos a ir a otro lugar, a Perú. Mirad, en Perú está la llamada roca sagrada de Machu Picchu. ¿Qué es la roca sagrada? La roca sagrada es un monolito de asombrosas dimensiones tallado por los incas dentro de Machu Picchu. Alcanza una altura de 3 metros asentada en una base de 7 metros de ancho. Esta base está tallada a manera de altar y se ubica en el centro. Hay 2 paredes ubicadas una al frente de la otra, separadas por un patio de techo alto. Vale aclarar que estos lugares son como cobertizos que servían para albergar a la gente que presenciaría alguna ceremonia religiosa. Es por ello por lo que los investigadores señalan que tuvo un fin religioso. Está hecho con piedra granítica localizada en el mismo sector. El fino tallado de su base indica que los incas dejaron allí diversas ofrendas como hojas de coca, fetos de animales o sacrificios de llamas y sacrificios humanos. Actualmente es una de las edificaciones más famosas de Machu Picchu. Los turistas creen que al acercarse con las manos a su granito se llenan de la energía de las montañas. ¿Será esta la piedra espiritual tan pesada que nadie puede levantar? Definitivamente Machu Picchu no es la piedra espiritual que estamos buscando. Bueno, ahora de Perú nos vamos a Birmania. A Birmania, fijaros lo que significa irnos a Birmania. En Birmania tenemos la roca dorada. Vais a ver imágenes que estáis viendo en pantalla, no van a coincidir con lo que estamos diciendo específicamente porque están en lo que se llama, bueno, dando vueltas continuamente las imágenes, y lo que vais a ver, sí, todo forma parte de lo que estamos diciendo, pero no están en el orden preciso de lo que estamos diciendo. En Birmania tenemos la roca dorada. Es como una pagoda, ¿eh? Es uno de estos lugares que siempre van a estar por encima, dicen los que lo están viendo, por tus expectativas. Definidamente, algo de magia, dicen, recae sobre ella. Su factor cultural y espiritual son muy fuertes. Todo esto son palabras literales de los que lo han visto o han estado allí. La roca dorada es un destino de peregrinaje y muy popular entre los budistas, concretamente el segundo más importante de toda Birmania. Está situado en la cima del monte, no sé si lo voy a decir bien, sí que algo así como Caicatillo, no estoy seguro, que está a unos 1100 metros por encima del nivel del mar. Ahora estáis viendo en pantalla pues lo que hablábamos antes de esa montaña sagrada. ¿Cuál era el nombre, Marisol, que no me acuerdo? Uluru o algo así, ¿no? Es un nombre muy raro. Estáis viendo. Ahora va a salir después Ululu, ¿no? Algo así. Sí. Lo miramos otra vez. Esta cima está compuesta no únicamente por la pagoda, hablo de la dorada, sino que es un complejo inmenso, formado por multitud de templos. También hay restaurantes, hay hostales, hay otras instituciones y desde luego hay una pagoda que es la principal atracción. Lo que estáis viendo en pantalla es Machu Picchu, y esa es la roca de la cual estábamos hablando hace un momento, que la gente cree que cuando la toca le va a recibir algo de energía. Ahí está la que estamos hablando, de esa roca situada en Birmania. Sí, como hemos visto, está situada en el borde de un precipicio, como si estuviese desafiando la gravedad. Y la leyenda dice que se sustenta gracias a un pelo de Buda, y esta es la razón principal por la que cientos de miles de birmanos se acercan todos los años a venerarla. ¿Será esta la piedra espiritual que nadie puede levantar sin hacerse daño? No, amigos, definitivamente esta no es la piedra que buscamos. Bueno, ahora nos vamos al Reino Unido. Aquí sí tenemos las imágenes de lo que se llama Reino Unido. Bueno, en el Reino Unido está, otra vez pido disculpas por mi inglés, que es bastante limitado, Stonehenge, algo así, ¿vale? Todos lo conocen, que es un monumento megalítico construido entre el final del Neolítico y principios de la Edad de Bronce, situado cerca de Ashmebury
en el condado de Wiltshire, creo que se dice así también, Inglaterra, eso sí me cuesta menos, ¿ves? A unos 13 kilómetros al norte de Salisbury, también me cuesta un poquito menos. Han sido encontrados, fijaros, 300 enterramientos de restos humanos previamente cremados, datados entre el año 3030 y 2340 antes de la era común. Dado el escaso número de entierros que hay en ese periodo tan largo, se estima que no se trata de un cementerio para la generalidad de muchos, sino de unos muertos, que se enterraban allí evidentemente, sino de unas personas realmente escogidas. No eran cualquier persona que estaba en ese lugar. Isabel. Sí, la piedra era el símbolo de lo eterno y servía para marcar o delimitar puntos energéticos terrenales y hasta para albergar espíritus elementales. Así que Stonehenge podría haber sido utilizada junto con Gudhegen en ceremonias religiosas de culto a los muertos y a la vida. Tal vez simbolizada por el círculo de madera. Por tanto, ¿será esta la piedra espiritual que nadie puede levantar sin hacerse daño? No, absolutamente. Stonehenge no es esta la piedra espiritual que buscamos. Y del Reino Unido nos vamos a España. Bueno, ¿qué os parece el viaje que estamos haciendo? Muy interesante, ¿no? Bueno, en España tenemos también, fíjate, las piedras sagradas de Extremadura. Ahí sí veis la imagen que la he parado en el vídeo para que la tengamos presente, que según la ruta turística que se ha confeccionado nos dice que las piedras sagradas son lugares, observa, mágicos, ahí ves el anuncio, y sobrenaturales. Algunas de esas piedras son altares de ofrendas y sacrificios. Otras reúnen como una especie de tambor para comunicarse con las deidades o entes superiores. Fijaros bien lo que esta cosa significa, ¿eh? Las hay que favorecen el deslizamiento a través de ellas, debe ser viajes astrales, para invocar la fertilidad. Sin comentarios. Pero también existen las propiciatorias o de adivinación, o las llamadas también rocas o piedras solares. Mirad, en Extremadura se conocen más de 200 peñas sagradas que documentan una visión animista del paisaje de origen prehistórico que ha llegado prácticamente hasta nuestros días. Hablamos de las piedras sagradas por estar dotadas a lo largo de la historia de un carácter mágico o sobrenatural por su identificación con mitos, ritos, leyendas, creencias y tradiciones populares vinculadas a ellas. ¿Serán estas las piedras espirituales que nadie puede levantar sin hacerse daño? No, ninguna de estas piedras son la piedra espiritual que buscamos. ¿Dónde nos vamos ahora? Pues desde España nos vamos a Arabia Saudita. Fíjate cómo viajamos de rápido, ¿eh? Ya estamos en Arabia Saudita. Tenemos la Kaaba, que se traduce como el dado o el cubo o la piedra negra o la casa de Dios. La Kaaba o piedra negra está recubierta por una tela de seda negra, estáis como usted viendo la imagen, con caligrafías bordadas en oro de la profesión de fe musulmana y versos coránicos. Es un lugar hacia el cual todos los musulmanes están obligados a caminar a la izquierda alrededor de la Kaaba 7 veces y tienen que intentar tocar la esquina de esa piedra que en este caso estamos viéndola como una piedra negra. Sí, la historia islámica relata lo siguiente. Adán construyó un primer santuario con zafiros y rubíes, pero fue elevado al cielo para evitar las aguas del diluvio. Más tarde, Dios ordenó a Ibrahim que construyera una piedra, una nueva Kaaba, en el mismo lugar en que convocase a toda la humanidad para visitarla y ubicar así en un mismo espacio el corazón del hombre. Después de los tiempos de Ibrahim, la mayoría de los hombres olvidaron su significado y practicaron allí la idolatría, desviándose así del camino indicado por Dios, hasta que llegó el Islam, predicado por su profeta Mahoma, y el lugar volvió a ser la santa casa de Dios. ¿Será la piedra negra la que estamos buscando? Otra vez volvemos al punto de partida, para encontrar la piedra espiritual que nadie puede levantar sin destruirse a sí mismo. Bueno, pues de ahora
de Arabia Saudita nos vamos a Israel. Bueno, estamos en un viaje un poquito rápido, ¿verdad? Porque los medios de comunicación ahora pues son muy rápidos. Entonces nos vamos rápidamente. Nos hemos ido desde Arabia Saudita, nos hemos ido a Israel. Y fijaros lo que estamos viendo en pantalla. En Israel tenemos varios puntos de interés relacionados con las piedras, con las rocas, con las piedras. En este caso vamos a empezar por la piedra del Santo Sepulcro en la iglesia de su mismo nombre, del Santo Sepulcro en Jerusalén. El recorrido que vamos a hacer por lugares donde tienen piedras o rocas que consideran sagradas, lo empezamos por la iglesia cristiana llamada, hemos dicho, del Santo Sepulcro. En esta iglesia, como estáis viendo, voy a parar un momentito la pantalla para que lo podáis ver mejor. A ver si puedo poner la misma imagen que tengo aquí. Sí, esta es la que quería. Bueno, la voy a dejar ahí parada. Bueno, en esta iglesia hay una piedra en el suelo tallada en forma de losa. Yo la he visto con mis propios ojos en algunos de los viajes que hemos ido y es visitada por miles de gente de todo el mundo, en la cual dicen que fue puesto el cuerpo de Jesús después de su muerte. Los que se llegan a esta iglesia y su correspondiente losa mortuoria lo hacen, fijaros lo que estoy diciendo otra vez, lo hacen pensando, y a ver otra vez la imagen que se me ha ido, aquí estamos, ahí está, a ver si es esto, ¿no? Trato de hacer una cosa, pero me está saliendo, como tengo aquí muchos botones, esta es la imagen que quiero, Bueno, miles de personas de todo el mundo lo hacen pensando que si ponen algún objeto encima de esa losa, el objeto, lo que sea, o un trapo, una prenda, una medalla, lo que sea, que va a adquirir efectos milagrosos. La idea es que si rozan o restriegan lo que sea con esa losa, todo lo que restrieguen va a tener poderes milagrosos. Bueno, estamos hablando de esa piedra que además de poco en poco tienen que reparar o cambiar, porque muchos se la llevan a pedazos. Todo un lamentable espectáculo de superstición pseudo-religioso que arrastra a muchos a tener una fe carente de valor verdaderamente espiritual y que también está causando muchas enfermedades e incluso la muerte de más de uno. ¿Será esta la piedra espiritual que estamos buscando? No, definitivamente no. Ya que estamos en Jerusalén, nos vamos a acercar a un lugar definido como la roca de la Ascensión. Aquí la tenemos en pantalla. La roca de la Ascensión. También he estado en este lugar. Me sorprendió, la verdad que me sorprendió, pero es por lo increíble que es cuando se cuenta la historia. Mirad, la roca de la Ascensión guarda la huella, dicen, la huella impresa en la piedra del pie de Jesús, el pie derecho, cuando se fue al cielo, y que es visible desde... Hay un hueco, en el pavimento y está enmarcado en 4 bloques decorativos de mármol. En este lugar dice la tradición que ocurrió en la cima de la colina del Monte de los Olivos, a 800 metros más o menos de altitud y a 1 kilómetro aproximadamente de Jerusalén, en dirección hacia Betania. En este preciso lugar se edificó una iglesia en el 390 a iniciativa de Poemenía, una noble patricia romana que peregrinó de Constantinopla a Tierra Santa y que la llamó en griego Imbomón o en la colina. En el año 670, Arculfo, obispo procedente de las Galias, en su recorrido por Tierra Santa la describió como una iglesia de planta redonda con 3 pórticos en el interior y una capilla también redonda en el centro, no cerrada con bóvedas o tejado, sino a cielo abierto, para evocar a los peregrinos la escena de la Ascensión. En la parte oriental de ese espacio había un altar protegido por una pequeña cubierta y en medio una roca que gozaba de gran veneración, pues los fieles la consideraban el último punto donde el Señor había puesto sus pies y reconocían sus huellas impresas en el relieve de la piedra. ¿Será esta la piedra espiritual que estamos buscando? Pues no, tampoco es esta la piedra que estamos buscando. ¿Dónde vamos ahora? Pues nos vamos a la famosa cúpula de la roca. Ahí la tenéis en pantalla, la cúpula de la roca. También un lugar impresionante, un lugar que
cuando vais a visitar Israel, pues es de obligado cumplimiento, aunque hay restricciones particularmente para los judíos y para aquellos que llevan algún símbolo judío, que ya te dicen al pasar, cuidado que sube a un sitio realmente peligroso, tanto para judíos como para cristianos, pero ahí está. Bueno, la cúpula de la roca, o mejor dicho, la cúpula de la roca del templo de Jerusalén, es en el llamado Monte del Templo. En algunos centros de estudios relacionados con Israel, este lugar lo definen como la más sagrada de las rocas de Jerusalén. ¿Será esta, por tanto, la piedra que estamos buscando y no lo sabíamos? Antes de contestar, analicemos, vamos a pensar exactamente lo que estamos diciendo. Mirad, antes de pensar hay que analizar, desde luego, o viceversa. Hay que saber que estamos en un lugar que ha sido para muchos de inspiración. En un artículo muy interesante que hemos encontrado también en internet, que ya pondré los enlaces, nos dice que la piedra fundamental del templo judío se encuentra en el interior de la mezquita de la cúpula de la roca en el monte del templo en Jerusalén. También es conocida como la piedra perforada porque tiene un pequeño agujero en una de las esquinas suroeste a la cual se ingresa a a una caverna que está debajo de la roca. Desde luego es un lugar muy interesante. Sí, la importancia espiritual de este lugar para el judaísmo es muy grande. Situada dentro del lugar santísimo del templo, esta fue la roca sobre la cual se colocó el arca de la alianza en el templo de Salomón. Los judíos de todo el mundo rezan hacia la piedra fundamental. Según el Talmud, fue cerca de aquí, en el sitio del altar, que Dios reunió la tierra que se formó en Adán. Y que formó Adán. Fue en esta roca que Adán y más tarde Caín, Abel y Noé ofrecieron sacrificios a Dios. Fuentes judías identifican esta roca como el lugar del sacrificio de Isaac mencionado en la Biblia, donde Abraham cumplió la prueba de Dios para ver si estaría dispuesto a sacrificar a su hijo. La montaña de la cual estamos hablando, no de la que veis en imagen, esto ya sabéis que corresponde a lo que estamos comentando, a ver si lo puedo poner. Sí, creo que así, por aquí estamos bien, ahí está justamente la roca que quería enseñaros. La montaña se identifica como el monte Moriah en Génesis 22, también se identifica como la roca sobre la cual Jacob soñaba con ángeles que subían y bajaban en una escalera y consecuentemente consagraban y ofrecían, por tanto, un sacrificio. Los sabios del Talmud dicen que a partir de esa roca, la que estamos viendo en pantalla, se creó el mundo, siendo en sí mismo la primera parte de la tierra en existir. En palabras del Zohar, el mundo no fue creado hasta que Dios tomó una piedra llamada Eben ha-Shetilla, también no sé si lo digo bien, y la arrojó a las profundidades donde estaba fijada desde arriba hasta abajo. Y desde allí el mundo se expandió. El punto central del mundo, por tanto, es este lugar que se encuentra, donde se encontraba, dicen algunas referencias, el lugar santísimo. El Midrash Tanhuma resume la centralidad y la santidad de este sitio en el judaísmo. Como el ombligo se encuentra en el centro del cuerpo humano, así es la tierra de Israel, el ombligo del mundo, situado en el centro del mundo, y Jerusalén en el centro de la tierra de Israel, y el santuario en el centro de Jerusalén, y el lugar sagrado en el centro del santuario, y el arca en el centro del lugar santo, y la primera piedra, porque de ella se fundó el mundo. Mirad, la roca de la cual estamos hablando se encuentra, por tanto, hacia el centro de la gran explanada del monte del templo. La forma actual es el resultado de una expansión que hizo Herodes el Grande sobre bóvedas y sobre una cumbre llamada Monte Moriah, hemos dicho antes, que hace 3 milenios era la elevación más alta en las proximidades de la ciudad de David o Jerusalén. Con estos datos, ¿podemos decir que esta es la piedra espiritual que estamos buscando? No. Sorpresa, ¿verdad? Pues no. Tampoco. Esta es la piedra espiritual que estamos buscando, pero estamos muy cerca, de saber exactamente de qué piedra espiritual estamos hablando. Vale, Isabel. En este punto se va a centrar toda la búsqueda que
que venimos haciendo y cuyo resultado nos va a dejar maravillados. La pregunta es, ¿cuál es la piedra espiritual tan pesada que nadie puede levantar? La respuesta no es tan sencilla como pudiera parecer, y después de todo lo que hemos visto y relacionado con piedras sagradas o con poderes mágicos, nos resultará sorprendente. Leemos en el libro del profeta Zacarías un texto que nos orientará para encontrar la piedra espiritual que estamos buscando. Si has llegado hasta aquí, es que te ha interesado lo suficiente el tema y la pregunta como para seguir adelante. Y vamos a leer este pasaje. En Zacarías 12, en el versículo 3, nos dice: «En aquel día yo pondré a Jerusalén como una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que intenten cargarla serán despedazados, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». Bueno, pues fijaros, vamos a poner este versículo en pantalla para que lo tengamos muy presentes y vamos a hacer unas preguntas. La primera pregunta: ¿quién está hablando en este pasaje? Dios mismo es quien está hablando por boca del profeta Zacarías. ¿Qué le está diciendo al profeta? Que en un cierto momento pondrá a Jerusalén, a toda la ciudad de Jerusalén, no a una parte, no a un lugar específico, a toda la ciudad de Jerusalén, como piedra pesada. ¿Como piedra pesada para quién? Pues Jerusalén es parte de esa piedra pesada para todos los pueblos. ¿Es que hay algo más? Claro que hay algo más, pero eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco y más adelante. En este punto nos quedamos con la respuesta y la pregunta que nos hicimos desde el principio. ¿Cuál es la piedra espiritual tan pesada que nadie puede levantar? La piedra espiritual tan pesada que nadie puede levantar es Jerusalén, en su conjunto, como ciudad de Dios y lugar del templo del Altísimo. María Isabel. La reunificación de Jerusalén durante la Guerra de los 6 días de 1967 marcó un antes y un después profético en la vida de los judíos. La capital de Israel, Jerusalén, siempre ha sido y será una piedra pesada para todos los pueblos que pretendan cargarla. Entiéndase, tener autoridad sobre ella. Tal como dijo el profeta Zacarías, todos los pueblos que han querido controlar, subyugar y ejercer autoridad sobre Jerusalén se han herido, cortado y al final hecho trizas. Que se lo digan a los griegos y romanos, o más recientemente al Imperio Británico, que fueron imperios que ejercieron despótico poder sobre Jerusalén como capital indivisible de Israel, y hoy en día solo quedan las ruinas de sus orgullosos imperios. Por tanto, ¿cuál es la piedra espiritual tan pesada que nadie puede levantar? La Jerusalén de Dios y el Dios de Jerusalén, que llevan el mismo apellido de roca o piedra pesada para todos los pueblos. Fijaros en este versículo que tenemos a continuación, porque esa es la respuesta, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Sino solo el Señor. Y fijaros a continuación. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? La roca es Dios, inamovible, que nadie puede cargar. Dios es la roca eterna que ha creado una roca espiritual que es la Jerusalén, que ya hemos dicho anteriormente, para que todos los pueblos y naciones sean bendecidos y sepan que la casa de Dios en Jerusalén es llamada desde su inauguración, casa de Dios, ¿para quién? Para todas las naciones. Hoy más que nunca te decimos y nos decimos, aférrate a la roca de tu salvación. Teme a Dios y guardas sus mandamientos, porque, déjame poner el versículo también en pantalla, hay un versículo muy interesante, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El fin de todo discurso que has oído, de todo lo que has oído, es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, y por eso te aconsejamos que lo hagas saber. Ya sabes, por tanto, cuál es la roca espiritual que nadie
toma en sus manos, en su poder, con su autoridad, y que no le pase nada, pues esa roca es Jerusalén y esa roca también es el Dios de Israel. Así que piénsalo, medítalo y cambia algunos pensamientos, porque estamos en un momento muy importante de la historia. Vamos a dejar a que Isabel nos despida, y si tenéis preguntas, quejas o dudas, hacéndolas saber a través del chat o escribir debajo del vídeo. Y por favor, deja tus comentarios, porque con esos comentarios nosotros tenemos mayor posibilidad de entender cómo nos hemos explicado y cómo podemos seguir adelante con este trabajo que estamos haciendo, que para nosotros desde luego no es nada pesado, sino lo más agradable de nuestra vida. Así que, Isabel, adelante. Ponemos en doble cámara, perdóname. Sí, deseamos que hayamos podido explicar y hayáis podido entender que la única roca a la cual pueden ir los seres humanos es a esa roca de nuestra salvación, a Dios. Durante la historia, miles, millones de personas han ido a esa roca que ellos pensaban que era su fortaleza, pero ahí está, la única, la verdadera roca donde podemos obtener salvación, que es Dios. Ahí está, ahí podemos ir. Y bueno, deseamos que podamos explicar durante más sábados o más programas pues todo lo que queremos saber. Nos estaban contestando, fíjate, hemos hecho una pregunta sí. y ¿cómo se llama? Alexa nos estaba contestando la pregunta. Fíjate tú, lo que he tenido que desconectar, ¿no? Siempre lo desconecto antes del programa, pero hoy no lo había desconectado. Y nos estaba contestando a las preguntas que estábamos diciendo, Sorprendente. Ya veremos qué respuesta nos da. Pero interesante, ¿no? Que toda la humanidad, ¿no?, ha tenido siempre la misma pregunta. ¿A qué roca vamos, no? Sí. Vamos a una roca. ¿A cuál? Pues aquí está la respuesta. Pues, queridísimos amigos, nos vemos la semana que viene, si el cielo así lo permite, y seguiremos hablando de esta roca, porque aunque ya hemos definido muy bien cuál es la roca espiritual, nos falta todavía un punto que es súper interesante acerca de este tema, que por razones lógicas lo vamos a tratar la semana que viene. Por favor, compártelo, danos un me gusta, que nos gusta mucho a nosotros, y escribe en los comentarios, no lo dejes para después, no dejes el comentario de hoy para mañana, porque mañana ya no es comentario, ya se te ha olvidado. Así que por favor, deja tu comentario, dame un me gusta y compártelo, porque así muchos podrán entender cuál es esa roca espiritual que aquellos que quieren levantarla con su autoridad, con su poder, con su fuerza, acaban, como hemos dicho, hechos trizas. Hasta la próxima semana.